Bienvenidos a este análisis. Vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, nos toca de cerca a todos los que vivimos conectados. ¿Alguna vez ha dado la sensación de que en las redes sociales la voz individual simplemente desaparece y es devorada por la masa? Pues bien, hoy vamos a desgranar los materiales de la clase 4 para entender precisamente esto, cómo las emociones virales están fabricando verdades absolutas que literalmente aplastan el pensamiento crítico. Y para hacer este recorrido, vamos a mezclar la sociología clásica con las pesadillas literarias de Franz Kafka. Suena intenso, ¿verdad? Pues es la mejor manera de entender nuestro caótico sistema de justicia digital actual, enfocándonos especialmente en el panorama de Bolivia. El recorrido de hoy se divide en unos bloques súper claros. Pasaremos de la idea de la jaula digital y la alienación a descubrir cómo funciona el control social invisible y esos implacables tribunales digitales. Luego contrastaremos todo esto con el muro burocrático del mundo real y finalmente veremos qué pasa con el derecho y la verdad colectiva. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio, el concepto de la jaula digital. Hay que quitarse de la cabeza esa idea romántica de que Internet es una plaza pública abierta donde debatimos libremente. Nada de eso. Pensemos más bien en una jaula enorme que paradójicamente tiene forma de pantalla iluminada. En este ecosistema tan particular, la cohesión social no nace del debate racional y pausado. ¿Qué va? Nace del contagio masivo de emociones. Terminamos actuando como simples engranajes dentro de un sistema extremadamente funcional. Y esto nos plantea una duda fundamental. ¿Ha terminado esta avalancha emocional suplantando por completo a la razón crítica? Y esa gran pregunta nos lleva de cabeza a explorar nuestro segundo punto, la alienación digital. Para entender cómo caemos en lo que a veces llamamos la trampa del like, los textos del tutorial rescatan una metáfora que es sencillamente brillante. El cuento Un artista del hambre de Franz Kafka. Nos habla de un hombre encerrado en una jaula, cuya existencia depende pura y exclusivamente de que el público lo mire. Si la gente aparta la vista, él desaparece. Es brutal, pero pensémoslo bien, esa es la radiografía exacta del usuario de redes actual. Necesitamos esa validación constante, esa mirada pública, para asegurar nuestra supervivencia simbólica en Internet. Aquí es donde surge un paralelismo fascinante con la sociología clásica. Karl Marx nos explicaba cómo el obrero de la era industrial se alienaba al separarse del producto de su propio trabajo, ¿no? Bueno, pues hoy vivimos una especie de alienación digital. Nos separamos de nuestro yo auténtico. Acabamos transformando nuestra vida diaria en una mercancía que ya no está diseñada para ser vivida en privado, sino para ser consumida, juzgada y aplaudida a base de likes. Es como si nuestra esencia se quedara atrapada en la pantalla. Una vez que entendemos esta vulnerabilidad tan profunda, podemos pasar a nuestro siguiente bloque, el control social invisible. Porque, ojo, el punto crucial aquí es que el control social hoy en día no necesita leyes estrictas ni fuerza física. Guy Debord ya lo anticipó magistralmente, con su concepto de la sociedad del espectáculo. Él advertía que la dominación moderna es sutil, agarra absolutamente todo, incluso el dolor humano o la intimidad más profunda, y lo transforma en puro entretenimiento masivo. Básicamente, la sociedad se somete a través de la distracción y el consumo visual, no mediante la represión. Estas plataformas funcionan como un aparato normativo invisible. Nadie obliga a nadie a participar, claro que no, pero la invisibilidad es el nuevo gran castigo social. Todo se rige por estructuras algorítmicas que fomentan una cultura de visibilidad constante. Nos empujan hacia un hedonismo, donde la máxima recompensa es el placer instantáneo del me gusta, y a la vez hacia una repetición programada de tendencias. Se imitan retos virales absurdos, copiando lo que hacen otros, simplemente por el terror a quedarse fuera del rebaño digital. Es un control perfecto porque casi ni nos damos cuenta de que opera sobre nosotros. Pero claro, esta exposición constante tiene un lado aún más oscuro. Entramos de lleno en la era de los temidos tribunales digitales. Aquí es donde la sociología choca de frente con el mundo jurídico. Michel Foucault ya nos advertía sobre el poder disciplinario de la vigilancia, cómo el simple hecho de saber que nos observan hace que normalicemos nuestra conducta. Pierre Bourdieu le sumaba a esto el poder simbólico. Pues bien, si trasladamos eso a la red, ¡boom! Esa inmensa virada colectiva se ha convertido en un tribunal implacable, una masa anónima que dicta sentencias morales rapidísimas, cruzando de forma peligrosísima la línea hacia la realidad legal. Vamos a aterrizarlo viendo cómo funciona esto en la práctica con casos reales de Bolivia. Paso 1. Sale a la luz un vídeo de denuncia, por ejemplo en TikTok. Paso 2. En cuestión de minutos, la propia arquitectura de la red lo amplifica y desata una indignación colectiva brutal. Paso 3. Sin presentar pruebas formales, sin derecho a la defensa, la masa dicta una sentencia moral que es inapelable. Y llegamos al paso 4, el más alarmante de todos. Esa gigantesca presión viral obliga a las instituciones del mundo real a actuar de inmediato, a menudo saltándose el debido proceso formal. Se sustituye la legalidad técnica por el rugido de la multitud, una verdadera locura. Sin embargo,
El análisis que estamos haciendo nos obliga a frenar en seco aquí. Vamos a contrastar esa velocidad de la red con el mundo físico, en nuestro quinto punto, la puerta cerrada. Para entender esta desconexión, los materiales de la clase vuelven a recurrir a Kafka, en este caso a su relato Ante la ley. Es la historia de un ciudadano común que busca desesperadamente acceder a la justicia, pero se topa con una puerta y un guardián burocrático que le dice que espere. Y el hombre espera, toda su vida. Se consume frente a una puerta que en teoría está abierta para todos, pero que en la práctica resulta ser un muro impenetrable. Y esta es precisamente la tremenda paradoja de nuestra sociedad actual. Mientras que ese tribunal digital del que hablábamos te juzga en milisegundos, cuando un ciudadano intenta acceder al sistema judicial físico en Bolivia, se choca contra barreras enormes. Hablamos de graves retrasos, la famosa mora judicial, distancias geográficas interrenables para llegar a un juzgado, barreras lingüísticas por falta de intérpretes y una dramática escasez de defensores públicos. Todo ese aparato de justicia acaba convirtiéndose de facto en un sistema totalmente excluyente. Así llegamos a la colisión definitiva en nuestro último módulo. ¿Qué pasa cuando la furia de Internet empieza a moldear las leyes del Estado? Tengamos claro que el derecho no nace en el vacío, es siempre un producto cultural de su época. Pensemos en la Ley número 1636 de Bolivia, orientada a la protección de menores contra la violencia digital. Ojo, este análisis no pretende juzgar si la norma es buena o mala, para nada. Lo que queremos es observar su origen. Es un caso de estudio perfecto para aplicar a la práctica. Nos muestra cómo ciertas campañas digitales generan tal ola de consenso emocional que el propio Estado se ve presionado a legislar y adaptar su marco legal a toda velocidad, impulsado por el clamor de la red. Y con esto llegamos al final de este recorrido, pero es fundamental dejar una reflexión vital sobre la mesa. Si las redes sociales están dictando sentencias express y exigiendo leyes basadas en la indignación del momento, ¿estamos asistiendo al fin de la razón jurídica técnica frente a una sobrelegislación puramente emocional? ¿Se ha convertido la percepción colectiva, ese grito ensordecedor de la masa, en la nueva y única fuente de legitimidad jurídica? Es un dilema urgente, un verdadero cambio de paradigma que nos toca analizar muy de cerca, porque sin lugar a dudas ya está transformando la estructura misma de nuestra sociedad.